es el juicio final. Ha habido otros juicios, pero este ya es el final. Después de allí vienen cielos nuevos y tierras nuevas, donde solamente entraremos, ¿verdad?, los que hayamos lavado nuestras almas en la sangre del Cordero. Los que hayamos aceptado y recibido a Cristo en nuestro corazón. Aquellos que lo rechazaron, lamentablemente, no tendrán la oportunidad de conocer los cielos nuevos y tierras nuevas. Lamentablemente, aquellos que han rechazado a Cristo a través de toda la historia, ¿verdad?, les espera un lugar terrible, un lugar de tormento. Generalmente la Biblia lo llama el infierno. Lo conocemos así en el ámbito eclesiástico como el infierno. Tiene varios nombres, varias denominaciones. Tiene varias definiciones, por así decirlo, y significados. Cada una de esas palabras que muchas veces en nuestra Biblia se traduce como la palabra infierno. Y en esta noche trataremos de decir que no es lo mismo una cosa que la otra, pero lamentablemente los que finalmente tengan que terminar en el Seol, en el Hades, en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, en el Gehenna, los que tengan que terminar en cualquiera de estos lugares ya están encaminados rumbo a su parte final de condenación eterna, que es el lago que arde con fuego y azufre. Como termina el versículo número 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, quiero tratar de despejar algunas dudas, y como también algunas, por así decirlo, falta de interpretación completa, vamos a decirlo así. Y es que igualmente en nuestra Biblia hay términos que se tradujeron para determinar ese determinado lugar como el infierno. Y sí, ¿verdad? Pero hoy vamos a descubrir cada una de estas partes. En primer lugar, queridos hermanos, en el Salmo 9:17, ¿verdad?, encontramos una palabra que describe al lugar donde van los muertos, ¿verdad? Los que no creen en Dios, los que no conocen al Señor. Los malos serán trasladados al ¿qué, hermanos? Lo primero que tenemos ahí es la palabra Seol. Seol. Literalmente lo que quiere decir la palabra Seol es lugar donde van los muertos. Lugar donde van los muertos. En el Salmo 18:5 dice la palabra de Dios, Salmo 18, hay muchos versículos que hablan del Seol, particularmente en el Antiguo Testamento, hermanos. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, ¿verdad? El salmista hablaba de las ligaduras del Seol que lo habían rodeado, le tendieron lazos de muerte. El Seol es un determinado lugar donde van los muertos. Cuando habla de ligaduras es que el Seol me estaba queriendo jalar, el Seol me estaba queriendo llevar, ¿verdad? El Seol me estaba esperando. El siguiente término que vamos a ver en un momento, ¿qué es lo que quiere decir en un sentido así? Entonces, simple y sencillamente, la palabra Seol es una palabra hebrea para determinar el lugar donde van los muertos. ¿Estamos ahí? ¿Está bien claro? Amén, hermanos. Amén.
Luego tenemos una segunda palabra llamada Hades. Hades es con H, ¿verdad? Una segunda palabra llamada Hades. Por ejemplo, en Mateo 11:23 leemos estas palabras, Mateo 11:23, donde nos dice la palabra de Dios: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, fíjense, hasta el, ¿qué dice? Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué les parece, hermanos? Ellos habían visto los milagros de Dios, los milagros de Cristo, y no creyeron, no le recibieron. Y el Señor dijo esta sentencia: ustedes fueron levantados hasta el cielo, ¿verdad? Porque el cielo mismo vino a ustedes, pero lamentablemente hasta el Hades serás abatida, porque ellos rechazaron a Cristo. Entonces habla del Hades. El Hades, hermanos, es la palabra similar de Seol, que es en hebreo, pero el Hades es en el idioma griego, ¿verdad? En el idioma griego. Normalmente la palabra Seol usted la va a ver en el Antiguo Testamento, y como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces ahí aparece su equivalente, ¿verdad? En el idioma griego, y es la palabra Hades. Significa lo mismo: lugar a donde van todas las almas, todos los muertos, lugar a donde van todas las almas. Póngame atención: salvos y no salvos, hasta la resurrección de Cristo. El Hades era el lugar donde iban todos los que morían, salvos y no salvos. El Hades, querido hermanos, podemos verlo en Lucas capítulo 16. No hay tiempo ahora, pero lo vamos a ver, si Dios permite, la semana que entra, para describir más estos lugares. El Hades estaba dividido en dos partes. Uno era simple y sencillamente llamado el paraíso o seno de Abraham. Repita conmigo: ¿cómo era llamado una parte? Paraíso o seno de Abraham. Por supuestamente entendemos, de las almas que vivan al Hades, ¿quiénes irían al paraíso, al seno de Abraham? ¿Los salvos o los no salvos? Los salvos irían al paraíso, al seno de Abraham. Allí iban todos los salvos, todos los santos del Antiguo Testamento, desde el principio hasta la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ellos fueron a esta parte del Hades donde iban los salvos, ¿verdad? El paraíso donde iban los salvos, los que confiaban en Dios, llamado paraíso o seno de Abraham. Había otra parte reconocida como Hades. Recuerden que el hombre rico dice: alzando sus ojos, estando de tormento, alzando sus ojos en el Hades. En el Hades. O sea, hay otro lugar en el Hades donde ya hay sufrimiento para los impíos, para el que rechaza a Dios, el que rechaza a Cristo, el que muere en sus pecados sin resolver el problema de su pecado. Ya está ese lugar, ya está atormentado. Lo que podemos ver, que cuando el seno de Abraham y el paraíso estaba allá en el Hades, podría haber algo visible, se alcanzaba a ver de un lugar a otro, por así decirlo, la perdición de los impíos, y se podría ver el gozo y la bendición de los salvos, ¿verdad? Por eso el rico clamaba: manda a Lázaro que moje su dedo en poquito de agua y venga y ponga poquito en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, ¿verdad? Entonces él inclusive habló con Abraham y le decía: Padre Abraham. Había cierto contacto. Hoy no hay ese contacto.
Porque cuando Cristo resucitó, dice la palabra de Dios que Él descendió igual a lo más profundo de la tierra, a lo más profundo en el Hades, donde está el Hades, con el propósito, hermanos, ¿verdad? Después de Él morir y pagar por nuestros pecados en sacrificio único y perfecto por los pecados de todos los hombres, sacrificio que satisfizo las exigencias de la justicia divina. Después de cumplir esto, cuando Él dijo consumado es, entonces entregó el Espíritu, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Él murió y fue allá a lo profundo de la tierra, fue al Hades. ¿A qué fue al Hades, hermanos? Fue a sacar esa parte del Hades donde estaban los salvos, donde estaba, que era el paraíso, que era el seno de Abraham. Entonces Él, todos los muertos salvos, las almas de los muertos salvos, Él los sacó del Hades, y ahora en el Hades solamente quedan los condenados. En Efesios capítulo número 4, versículo número 7 nos dice, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces Cristo bajó, ¿verdad?, para llevar cautiva la cautividad. ¿Quién era la cautividad? Los santos, los salvos de todo el Antiguo Testamento hasta la resurrección de Cristo, que habían muerto y eran salvos y estaban en el seno de Abraham. Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 9 nos aclara un poco más y nos dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había, dígame qué cosa. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra, al Hades, donde de alguna manera estaba ese lugar. Era una cautividad. Ellos todavía no estaban en la gloria, no estaban en el cielo. Cuando Cristo murió, Él fue por este grupo de santos, de hermanos, allá hasta el Hades, que era el paraíso, el seno, y se lo llevó, hermanos. Subió a lo alto y ahora todos los santos, por la gracia y la misericordia de Dios, están en el cielo con Cristo, ¿verdad? Yo espero que haya quedado bien claro esto. Y en sí, queridos hermanos, la palabra Hades, otra definición, es el lugar que lo recibe todo. Fíjense nomás, el lugar que lo recibe todo. Entonces, lamentablemente, todas las personas que no conozcan a Cristo, que rechacen a Cristo, lamentablemente terminarán allí, en primer lugar, en el Hades. Normalmente nosotros denominamos ese lugar como infierno. Por eso la Biblia usa varias palabras para el lugar que comúnmente conocemos como el infierno, pero lo estamos descifrando. Primeramente hablamos del Seol. En segundo, hablamos del Hades, hablamos del Seol, que es el lugar donde van todos los muertos, a donde van todos los muertos, que es la palabra hebrea, Seol. Pero cuando en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, entonces se emplea la palabra, ¿cuál palabra? Hades. Pero es la misma palabra, donde van todos los muertos, ¿verdad? Sin embargo, llegó el día en que Cristo murió y fue sepultado, su alma bajó a lo más profundo de la tierra y llevó cautiva la cautividad. El paraíso, el seno de Abraham, lo llevó al cielo. Hay otro versículo, hermanos, que me parece interesante, que creo que podríamos ver aquí también. Déjenme checarlo. Allá en el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, hermanos, en el capítulo 2. En el libro de Hechos, capítulo 2, déjenme ver, porque este versículo yo creo que también pudiera ser apropiado. Hechos 2:27. Esto está hablando cuando Cristo estaba sepultado y fue al Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué cosa, hermanos? Corrupción. Entonces Cristo, ¿verdad? Como dice la Escritura, duró 3 días en lo profundo de la tierra. ¿Y a qué fue? Fue a sacar a la cautividad.
¿Quién era la cautividad? Era el paraíso, el seno de Abraham, que estaba en el Hades, y ahora solamente quedó el Hades como el lugar de los condenados, de los que no tienen a Dios, de los que no tienen a Cristo. Bueno, hay otro versículo en el Apocalipsis 1:18, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:18, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del que dice, y de Hades. El Señor Jesucristo es amo y Señor de todo, ¿verdad? Aún de la muerte y del Hades. Hay un tercer término, una tercer palabra que muchas veces nosotros denominamos como el infierno, por así decirlo. Sí, ya en cierta manera ya es parte del infierno, pero todavía no se llega al lago que arde con fuego y azufre. Vamos allá, hermanos, en el libro de Segunda de Pedro 2:4, ahí tenemos una palabra, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al que, dígame qué, infierno. La palabra infierno allí es la palabra tártaros. Tártaros. Es la palabra tártaros. Aparece solamente una sola vez. En todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia aparece una sola vez la palabra tártaros. Esta palabra tártaros fue asignada, ¿verdad?, para encarcelar o, como dice ahí, arrojar a los ángeles que habían pecado. No todos los ángeles que se rebelaron con lucero en el cielo están en la tierra como demonios. Hermanos, seguro es que Dios guardó a unos que pudieran haber sido muy perversos, muy tremendos, peor que los que hoy en día existen, engañando y torturando a la gente del mundo. El Señor tuvo que guardar a estos ángeles, como dice allí, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de, ¿qué dice? De oscuridad. Ahora, los tiene allí para ser reservados, ¿para qué cosa, hermanos? El juicio. De tal manera, hermanos, que el Tártaros, este lugar ya de confinación para estos demonios que han de ser terribles, ¿verdad? El Señor desde el principio los arrojó a estas prisiones de oscuridad, a este abismo para ser reservados. Recuerden cuando el endemoniado gadareno, la legión le decía, no nos arrojes al abismo. Porque allá los que están allá son peor que nosotros. Imagínate nomás, ¿verdad? No nos arrojes. ¿Por qué les diría? No nos mandes al abismo, porque los demonios que están allí son peor que ellos que estaban torturando al endemoniado gadareno. Hermanos, no nos arrojes al abismo. Entonces, estas prisiones de oscuridad, entonces Dios los tiene allí, ¿verdad?, reservados para el día del juicio. Y en cierta manera, hermanos, déjenme decirle, ¿verdad? Estos demonios, pues ya, yo pienso también, ya ellos están siendo torturados, castigados en ese lugar, como también toda la gente que está en el Hades, que ha rechazado a Dios, que ha rechazado a Cristo, que ha preferido el pecado, la vida de pecado, y ha rechazado al Señor Jesús, ha rechazado la esperanza de vida. Entonces todos ellos ya están en ese lugar, ya están siendo atormentados, pero ese no es el tormento eterno, hermanos. La gente que está en el Seol y la gente que está en el Hades, por así decirlo, que es el mismo lugar, y estos ángeles que están en el lugar que se llama Tártaros, que la Biblia lo traduce como infierno, ¿verdad? Ya están en un lugar donde ya están reservados allí
para el juicio final. Todavía esto no es el lago que arde con fuego y azufre. Son, por así decirlo, yo no quiero emplear esta palabra, pero casi todos los teólogos la emplean. Son un lugar intermedio. Haga de cuenta que es la antesala de la condenación en el lago que arde con fuego y azufre. Y no quiero decir esta palabra intermedio porque se ha malinterpretado con el purgatorio. Realmente la doctrina del purgatorio no existe en la Biblia. La doctrina del purgatorio no es una doctrina bíblica, fue una doctrina inventada por la Iglesia Católica, ¿verdad? Para poder vender sus indulgencias y poder hacer sus misas y cobrar por esto, para decirle a la gente que puede sacar las almas de sus seres queridos que están en el purgatorio. Entonces, pero eso no es una cuestión bíblica, eso no es de la palabra de Dios, eso no viene en la Biblia. Y ellos lo han llamado, en esta doctrina romana, la han llamado como un lugar intermedio donde la gente va a purgar sus pecados y finalmente puede salir por los sacrificios que sus familiares, parientes o amigos hagan por ellos aquí en la tierra. Entonces, esa es simplemente es una doctrina que hasta cierto punto se oye bien, pero no es bíblica. Y ellos usan el término el lugar intermedio, el purgatorio. No, pero sí cabe mencionar, hermanos, que el Hades podemos denominarlo así, como un lugar intermedio. El Seol es lo mismo, y el Tártaros, lo estamos viendo aquí, es un lugar donde están siendo ya reservados los ángeles que se rebelaron contra Dios desde el principio, y el Hades, el lugar donde van los muertos que no recibieron a Cristo, es un lugar, ¿verdad?, que están siendo allí guardados, reservados. Ya es la antesala, ya están sufriendo. El hombre rico dijo: estoy atormentado en esta ¿qué? Llama. Pero todavía no es el lago de fuego, hermanos. Nomás estoy diciendo lo que muchas veces nosotros referimos como infierno, ¿verdad? Y la verdad, déjenme decirle, muchas veces nosotros decimos aquí, hoy vinieron unos pastores de Tijuana, llegaron a las 12 del día. ¿Y qué crees que llegaron diciendo? ¿Cómo pueden vivir en este infierno? ¿Verdad? Llegaron diciendo, y llegaron todos bañados en sudor a mediodía. Y dice: oiga, pastor, pero aquí en la oficina está muy bien. Pues la única manera que podemos vivir aquí, le digo, no vivimos allá en el sol, porque pues allá está más difícil, ¿verdad? Allá está más complicado, y podemos subsistir estando en un lugar apropiado, refrigerado. No, pues aquí se siente muy bien, me dicen, pero pastor, ya nos vamos, porque aquí nosotros no aguantamos, nosotros nos vamos. Y bueno, muchas veces nosotros llamamos a cierto lugar inhóspito como un infierno. A veces cierta situación que estamos pasando, dificultades que estamos pasando, también las llamamos como: estoy viviendo un infierno. A veces en la familia, a alguien, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, puede decir: híjole, estoy viviendo un infierno. Está refiriéndose como algo donde se está produciendo ya mucho sufrimiento. ¿Sí me está escuchando? Así estos lugares, tanto el Seol como el Hades, que es lo mismo, y el Tártaros, ¿verdad?, es un lugar igualmente donde ya se está empezando a sufrir, sin todavía llegar al juicio del gran trono blanco para ser condenados en el lago que arde con fuego y azufre. En cuarto lugar, tenemos una cuarta palabra, hermanos, llamada Gehenna. Gehenna, sí, G-E-H-E-N-A, Gehenna. Lo tenemos allá, hermanos, en Mateo 10:28. Esta palabra también se ha traducido la palabra infierno. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Dígame dónde. En el infierno. La palabra infierno ahí es traducida, pero en realidad la palabra griega es Gehenna. Gehenna es la palabra griega. Aquí la traducieron al español como infierno. Luego tenemos otro versículo, por mencionar otro versículo, en Lucas 12:25, que es la misma analogía del mismo pasaje de Mateo 10:28. Lucas 12:25, 12:5, disculpen, hermanos, es que ya no veo y cuando me pongo los lentes allí. 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel
que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, en el Gehenna. Sí os digo, a este temed. Hermanos, el Gehenna en sí, por así decirlo, era una referencia a un determinado lugar aquí en la tierra. Este lugar era el valle de Hinón. En este valle de Hinón, queridos hermanos, se hacían sacrificios humanos. Por ejemplo, el rey Manasés ahí quemó a sus hijos. Es increíble. Leemos en segundo de Crónicas 33:6. Vamos a ver allí el rey Manasés. Segundo de Crónicas 33:6. Nos dice, recuerde que fue hijo de Ezequías y fue tan malo, lo peor, cuando Ezequías había sido un muy buen rey. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Entonces, y ahí después dice todo lo que hacía este hombre, ¿verdad? Este rey. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dice, y pasó sus hijos por fuego, los quemaba, hermanos, a los ídolos. Este hombre quemó sus hijos en el fuego, en el valle de Hinón. Era un lugar donde se ofrecían sacrificios humanos. Era un lugar como una especie de basurero donde ardía, ¿verdad? El fuego ardía perpetuamente. Y hermanos, eso era una imagen de lo que sería el infierno, un lugar donde el fuego arde perpetuamente, y es lo que está recobrando nuestro Señor Jesucristo cuando dice allá en el libro que leíamos en Mateo 10:28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Puede poner Mateo 10:28, por favor? Entonces es una referencia al Gehenna, ese lugar donde estaban ardiendo el fuego de una manera perpetua y no se apagaba. En otras palabras, era una imagen de lo que sería el infierno, y por eso Cristo empleó esta palabra Gehenna, haciendo esa referencia a un lugar que literalmente existía en la tierra, donde se hacían sacrificios humanos, donde era un basurero, llegó a ser un basurero, y donde se estaba quemando todo de una manera perpetua. El fuego no se apagaba, el fuego era perpetuo. Y Cristo hizo esa referencia a ese lugar como una imagen de lo que era realmente el infierno. Ahora, para muchos, por ejemplo, hablan del Seol y de Hades como que es la tumba solamente, pero no, es un lugar. Vamos a aprender la semana que entra, si Dios nos lo permite, vamos a ver de ese lugar, ¿verdad? De todo lo que hay en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, el Gehenna era solamente un lugar real en el valle de Hinón, donde se hacían sacrificios humanos, donde el fuego ardía perpetuamente, y eso se ponía en la mente del judío del juicio eterno de los malignos. O sea, eso es lo que les espera a los malignos, un lugar que donde el fuego arde perpetuamente. Gehenna. Ahora, y número 5, hermanos, el lago de fuego. Lo miramos allá en Apocalipsis capítulo 19-20, cuando Cristo vence al anticristo, a la bestia y al falso profeta, y los manda al infierno. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con ¿qué dice? Ahí está. Cristo implanta su reino milenial, pasan 1000 años, ¿verdad? El diablo es atado por 1000 años. Después de los 1000 años es desatado, engaña a todas las naciones. Después de los 1000 años del reino de Cristo, y entonces el diablo también es echado
al lago, al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y finalmente viene el juicio final en el capítulo número 19, capítulo número 20, versículo, vamos a ver versículo 10. 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba, ¿quién estaba? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Leyendo este día respecto de uno de los cantantes que le gusta tanto a los jóvenes de hoy en día, de rock pop, le entrevistaron y le dijeron, ¿qué es lo que más tú anhelas? Lo que más anhelo es la muerte. Mi música habla de la muerte. Y lo que más quiero es ir al infierno, porque en el infierno será muy divertido estar con todos ustedes. Esos son los artistas, son la gente que tiene cautivada la mente de millones y millones de jóvenes hoy en día. Eso es lo que piensan, la manera de pensar de ellos. Y junto con ellos se van a llevar a cantidad que creen como ellos, ¿verdad? Ellos creen que van a divertirse. Él lo dijo, es que vamos a divertirnos. En el infierno lamentablemente no habrá diversión. Dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el lago que arde con fuego y azufre. Qué tremendo. Y después de esto, de que Satanás es mandado al lago que arde con fuego y azufre, entonces, hermanos, viene el juicio final. Y en el juicio final nos dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el, ¿qué, hermanos? Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, todos los que están allí, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte que dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que dice, al lago de fuego. Entonces ya podemos ver, nosotros hemos tenido esta terminología que podemos llamar infierno al Seol, al Hades, al Tártaros, al Gehenna. Se puede, lo hemos denominado así. Pero todos esos lugares no son más que solamente la antesala para ir a este terrible lugar de nación eterna. Después del juicio final, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por supuesto, Dios no quiere que nadie termine así. Dios no quiere que nadie termine allí. Mi amigo, mi amiga, este mensaje no es ni para asustarlo, ni para decirle lo que usted merece. En realidad todos merecemos el lago de fuego, pero hay una oportunidad para un día no terminar en el lago de fuego. Una oportunidad, una esperanza. Esa esperanza está en Jesucristo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Usted también puede tener a Cristo. Gloria a Dios, muchos aquí ya tenemos a Cristo. Qué bendición por los que hemos recibido a Cristo. Qué bendición por los que le hemos dicho sí a Cristo. Pero si falta usted, mi amigo, mi amiga, ¿qué espera? Mire, Dios no quiere que usted termine en ese lugar. Uno de los teólogos que estaba leyendo en este tiempo, lamentablemente el ir al lago que arde con fuego y azufre, terminar en el infierno, es elección propia. Elección propia, cada quien elige. Así que, gloria a Dios, nosotros hemos elegido decirle sí a Cristo. Habrá gente que le diga no a Cristo y todavía se mofan y diciendo, vamos a ir al infierno, ahí van a estar mis amigos, mis compas, y ahí nos vamos a divertir. Todavía se mofan. En el infierno no habrá nada de eso. Será tormento tras tormento tras tormento, oscuridad y perdición perpetua. Entonces, querido amigo, venga a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche.
Qué bendición que tenemos esperanza en Cristo. Gracias porque en Él podemos confiar y depender de que un día, Señor, nunca llegaremos al lago que arde con fuego y azufre, sino estaremos con Él en la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendice, por favor, tu palabra y ayúdanos, Señor, también a predicarla, porque la gente necesita saber de Cristo.